Qué bueno es, iglesia, estar juntos. Vamos a adorar a nuestro Dios. El poder tan grande de su amor demostrado en aquella cruz hoy cautiva todo corazón. Es Jesús. Su poder llenando cada rincón de la tierra, rompiendo todo temor, despertando todo corazón. Es Jesús. Toda rodilla se postrará y toda lengua declarará. El cielo y la tierra tuyo son, en la creación tú eres Dios, eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. Tu amor cadenas puede romper, por tu sangre los ciegos hoy pueden ver, por tu gracia todo nuevo es. Es Jesús. Toda rodilla se postrará y toda lengua declarará. El cielo y la tierra tuyo son, en la creación tú eres Dios, eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. Porque no hay nada que se pueda comparar a ti, Jesús. Donde hay poder, hay autoridad y hay dominio. Inmensa gracia derramó su perdón, me redimió, glorioso y sublime amor me salvó, me rescató. Inmensa gracia derramó su perdón, me redimió, glorioso y sublime amor me salvó, me rescató. El cielo y la tierra tuyo son, en la creación tú eres Dios, eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. Hermoso Jesús. Hermoso Jesús. Oh, hermoso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres hermoso, tú lo mereces todo.
Tú has sido el mejor regalo que ha recibido la humanidad. Gracias. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en su amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque en ti está el principio y está el fin. Tú sabes lo que ha de venir. Tú eres Rey. Tú eres la roca. Tú has vencido la muerte. Te venciste. La tumba vacía ahora es
Gracias, Jesús. Aunque no te podamos ver, tú sigues perfeccionando la obra que tú has comenzado en nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. ¿Por qué no le dices ahí? Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Solo a ti, Jesús. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres fiel y cumplirás lo que tú has prometido, Jesús. Ven y sana, ven y toca nuestros corazones. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Solo tú, Jesús. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Solo a ti. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo tú, Jesús, eres milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Por qué no le dices otra vez? Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, tú eres milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Qué bonito tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su maravillosa obra en nuestras vidas, por amarnos, por bendecirnos, por cuidarnos y, como decía esta última canción, porque aunque no podamos ver, Él siempre está obrando. Iglesia, siempre está obrando en tu situación. Aunque tú levantes esas oraciones y piensas que no hay respuesta, mira, Dios está trabajando. Y es un privilegio para mí esta mañana compartir contigo este versículo que dice: mi Padre siempre está trabajando y yo también, dice el Señor en el libro de Juan. Y la verdad que es maravilloso saber que nuestro Dios no descansa, que nuestro Dios siempre está trabajando y siempre está obrando en cada cosa que pasa en nuestra vida. Nada es suelto, todo tiene un propósito. Así que podemos estar felices, contentos en esta mañana de poder estar alabando, bendiciendo su nombre. Y quiero darle la bienvenida a cada uno. Vamos a estar recibiendo en esta mañana la palabra del Señor a través de la predicación. Y vamos a tener una pequeña oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sí es un privilegio estar adorando, bendiciendo tu nombre libremente mediante esta vía de internet y también presencialmente. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de cada situación en nuestra vida. Gracias por amarnos, por bendecirnos, y te pedimos, oh Dios, que tú tengas el control de esta reunión, Señor, que tu palabra, Señor, caiga como bálsamo en nuestros corazones y penetre, Señor, y pueda ser fructífera. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros y poder compartir aún lo que Dios está hablándonos a nuestro corazón. Y hoy quiero compartir de lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Y yo creo que hay algunos mandatos, algunas cosas en la Biblia que nos habla de cómo hemos de llevar la vida, cómo hemos de hacer las cosas. Y creo que son aún esenciales para nuestra relación con Dios y aún nuestra relación con otras personas que nos rodean. Y hoy quiero compartir algunas cosas y vamos a saltarnos a Isaías capítulo 1 y dice lo siguiente: lavaos, purificaos, apartad de mi vista todas vuestras fechorías, dejad de hacer el mal. Yo creo que muchos aún ven esto y dicen, pues es que lo intento, lo quiero, pero aún a mí me impacta aún este próximo versículo, el 17, dice: aprended a hacer el bien. Tomad decisiones justas, restableced al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. Y hay algunas cosas que nos cuesta y tenemos que luchar, pero a mí me impacta que dice, aprended a hacer el bien. ¿Y qué es lo que implica cuando aprendemos a hacer el bien? No es algo que nos viene por naturaleza, no es algo que es fácil, es algo que cuesta y tenemos que practicar y hacer. Y dice, aprended a hacer el bien. Y que algunas cosas, que aquí viene una lista de algunas cosas que hemos de aprender y hacer. Y dice, tomad decisiones justas. Y creo que es tan importante que tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Como dice aquí, decisiones justas. Y aún va y empieza a hablar de cosas que podemos ir cambiando nuestro ambiente, lo que nos rodea. Dice, restablecer al oprimido,
hacer justicia al huérfano, defender la causa de la viuda. Yo creo que son algunas causas, algunas cosas por las que podemos luchar. Y yo creo que cualquiera lo escucha, sea cristiano, sea hijo de Dios o no. O sea, ves esto y dices, son cosas buenas, deberíamos hacer estas cosas. Y, continuamos. Yo creo que es importante. Tenemos que activarnos y hacer ciertas cosas. Y la primera parte, hablando de lavarnos, de purificarnos. Hay cosas que a veces salen de nuestro control y no podemos hacer. Pero podemos aprender a hacer el bien. Y en Isaías capítulo 1, versículo 18, continúa diciendo, venid y discutamos esto, dice el Señor. Porque a veces hay cosas con las que estamos luchando o no podemos, o decimos, es que yo ya he hecho esto, yo ya he hecho un mal, yo ya he hecho alguna cosa y no tiene solución. Pero en Isaías, continuando diciendo, dice el Señor, y dice, aunque sean vuestros pecados tan rojos como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean como la púrpura, como la lana quedarán. Y esta es una visualización, tremenda. Porque la verdad, que creemos que no hay ninguno justo. Y lo dice la Biblia, no hay ningún justo. El único que fue justo fue Jesús. Fuera de eso, no hay ningún justo. No hay nadie que sea perfecto. No hay nadie que no tenga tacha alguno, no tiene ninguna maldad o no haya tenido algún pensamiento. Todos hemos tenido alguna cosa, ha surgido y es más, suele ser, esto ocurre todos los días. Hay algún pensamiento, alguna cosa que no está bien y tenemos que luchar en contra de esos pensamientos y esas cosas. Pero aquí está diciendo, en Isaías leemos y dice, venid, discutamos esto, dice el Señor. Ven, vamos a discutir este tema, vamos a hablar de este tema. No hay ninguno, hay cosas con las que estás luchando, has luchado, aún quizás de tu pasado estás diciendo, pero es que ya pasó esto, ya no puedo limpiar eso, ya no puedo cambiar eso, yo ya hice esto. Pero sin embargo, te pregunto, ¿tienes pecado? Yo creo que todos tenemos pecado. Pues hay una solución, y aquí estamos leyendo en Isaías que hay una solución, que va a blanquear lo que estaba rojo, lo que estaba negro, lo que estaba mal dentro. Va a blanquear como la lana. El pecado tan rojo como la grana y lo blanquearán como la nieve. Y luego hablando de pecado como la púrpura, quedarán como la lana. En estas semanas yo estuve leyendo Romanos y en Romanos 1 a mí me impactó este versículo y quiero compartirlo. Y dice el Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Y todos hemos pecado. ¿Cómo podemos ser blanqueados? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Cómo podemos cambiar eso que es ese pasado, eso que ha ocurrido con nosotros? Ha ocurrido dentro de nosotros. Todos somos pecadores. Y la Biblia nos habla de que Jesús es la solución. Que Jesús es nuestra solución. Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Y yo creo que aún algunos que están viendo esto dicen, sí, ya lo sé, yo soy cristiano, cristiano de hace años, soy discípulo de Jesús. Pero a veces hay que recordar, aún para los que no conocen a Jesús, pues hay una forma de limpiar nuestro corazón. Porque, cuando hay pecado, cuando hay cosas, aún te pregunto, si recuerdas pecado en tu pasado, ¿qué pasa en tu conciencia? ¿Qué es lo que estás pensando? Te arrepientes, pero a la misma vez, estás con una lucha, con cosas que han sucedido y no sabes cómo romper con eso.
Pues hay una solución y es Jesús. Jesús fue a la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Él murió para que pudiéramos romper con eso en nuestras vidas y que pudiéramos ser blanqueados, como dice aquí en Isaías. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. De eso se trata el Evangelio. No se trata de otra cosa, sino el Evangelio es el poder de Dios manifiesto. Porque, todos tenemos tachas, tenemos cosas en nosotros que tienen que ser rotos, tienen que ser cambiados, tienen que ser blanqueados. El Evangelio es el poder de Dios. Es para salvación. La salvación es para todo aquel que cree. ¿Qué hace falta para que tú seas blanqueado? Para que tu corazón pueda ser limpiado. Lo único que hace falta es que creas en Jesús como tu Señor y Salvador y confieses, que Jesús es tu Señor y creas en tu corazón que Él resucitó de los muertos. Eso es lo único que hace falta para ser un hijo de Dios y para que seas blanqueado. La salvación es para todo aquel que cree en Jesús. Tú crees en Jesús, tú crees que Él resucitó de los muertos, tú lo confiesas como tu Señor y Salvador, entonces eres blanqueado. Todos tus pecados son perdonados, son limpiados. El poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio es para todos. Y aún como empieza hablando en estos versículos, habla de ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Te diría, no te avergüences del Evangelio. Si tú eres un hijo de Dios, ya conoces a Dios, yo creo que este es un mandato para todos. No te avergüences del Evangelio. Vemos aún en el versículo 17, la fe revela la justicia de Dios. La justicia de Dios lleva a la fe. El justo vivirá por medio de la fe. A veces lo dejamos nada más allí. He creído y ya está. Pero aún, uno de los mandatos que tenemos es ir por todo el mundo compartiendo el Evangelio. Y sabes, una forma donde, si tú eres un hijo de Dios, tú eres cristiano, una forma para compartir la fe y que otros puedan ver a Jesús es a través de justicia, la justicia de Dios. Aún como estamos leyendo en Isaías, está hablando de una serie de cosas. Esos son actos de justicia de Dios. Y necesitamos estar, no solo es creer y callarnos o confesar que Jesús es Señor y de ahí se queda, sino requiere aún, nosotros tenemos que activarnos para que otros puedan ver. Y me impacta porque dice la fe revela la justicia de Dios. Si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, ese acto de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, eso revela la justicia de Dios. Porque Dios entra y lava nuestros pecados. Hay condena de muerte para el que no cree, pero para el que cree, somos limpiados, somos justificados. La justicia de Dios revela la fe. Cuando vemos actos de justicia, cuando Dios hace, hacemos actos o estamos moviendo, activándonos, cuidando a nuestro prójimo, activándonos con las necesidades de otros. Estamos revelando la justicia de Dios y eso lleva a otros a la fe. Y a mí me impacta aún en este versículo 17, dice, pero el justo vivirá por la fe. Esto no es, yo creo que para un cristiano, para uno que es discípulo de Jesús, esto es un reto. El justo vivirá por medio de la fe. Tenemos que activarnos en justicia y en actos y en cosas. Y no solo nada más en palabras, sino tenemos que aún activarnos en otras cosas. Quiero animarte a no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y a veces como que nos da pena, nos da vergüenza hablar de Dios, del Evangelio. Y el Evangelio es sencillamente las buenas nuevas. Que Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados, pero resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio y esas son las buenas nuevas.
que Jesús resucitó, y no solo resucitó, sino lo hizo por ti y por mí. O sea, nuestros pecados son blanqueados. Es para todos aquellos que creen. O sea, el evangelio es para todos aquellos que creen. O sea, empieza diciendo es para judíos y no judíos, es para todos. No te avergüences del evangelio, lleva a manifestar la justicia de Dios. Cuando nosotros creemos, cuando no nos avergonzamos del evangelio, también nos va a llevar a hacer actos de justicia, a hacer cosas buenas, ayudar a otros, ayudar a nuestro prójimo. La justicia de Dios es revelada por la fe. Y la justicia de Dios no solo se revela por medio de nuestra fe, pero también lleva a otros a la fe, a conocer a Dios. Lleva a vivir por medio de la fe. El evangelio, y continuamos, el evangelio nos lleva a purificarnos, apartarnos de todas nuestras fechorías, dejar de hacer el mal. El evangelio nos lleva a eso, pero aún más allá nos lleva a aprender a hacer el bien, a tomar decisiones justas, ayudar al oprimido, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Nuestra fe nos ha de llevar a actos de justicia, a cosas buenas, que aún va a llevar a otros también a los pies de Jesús, a conocerlo a Él. El justo vivirá por la fe. Si tienes fe, entonces mostrarás la justicia de Dios. Esa justicia llevará a otros a tener fe. La justicia que muestras llevará a otros al evangelio. Esas son las buenas nuevas. Y quiero terminar con Isaías versículo 1. Y dice lo siguiente, Isaías capítulo 1, versículo 19, dice: si estáis dispuestos a obedecer, comeréis lo mejor de la tierra. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? Es lavarnos, purificarnos, apartarnos de todas nuestras fechorías, dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, tomar decisiones justas, ayudar al oprimido, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Y eso son algunas cosas, pero obedecer, nos va a llevar a activarnos en estas áreas. Si os negáis y os rebeláis, la espada os comerá. Es el Señor quien ha hablado. Yo he estado leyendo esto en Romanos, y por lo menos a mí me ha estado hablando de no podemos solo creer, sino tenemos que activarnos. O sea, y tenemos que aún buscar aquellas cosas, y yo aún he puesto como nombre actos de justicia, porque creo que hay ciertos actos, ciertas cosas que podemos hacer que va a llevar a otros a mirar a Dios. Que la justicia de Dios va a llevar a otros a creer en Él. O sea, y si tú eres un hijo de Dios, eres un discípulo de Jesús, entonces la salvación la tienes con solo confesar con tu boca que Jesús es Señor y creer en tu corazón que Él resucitó de los muertos. Con eso tienes la salvación. Con eso tienes la eternidad. Con eso estás estableciendo tu relación con Dios. Pero tenemos un llamado. Es llevar a otros a conocer a Jesús. Llevar a otros a también tener esa libertad. Tenemos un propósito por la que seguimos aquí en la tierra. O sea, porque si nada más fuera el propósito de entrar en relación con Dios y quedarnos con Dios, o sea, ya con eso terminaría. Moriríamos y aquí terminaría. Pero Dios desea traer libertad a los cautivos. Dios desea sanar a los enfermos. Dios desea, Jesús aún cuando Él estuvo en la tierra, y Él de los primeros pasajes que leyó en público, estaba leyendo de Isaías, que Él vino para traer libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. O sea, Jesús vino con un propósito. Y Jesús nos dio un ejemplo y nosotros tenemos ese ejemplo a seguir. Tenemos que nosotros hacer lo mismo, es llevar, ayudar, llevar a otros. Y no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino realmente tiene que ver con Dios.
tiene que ver con Jesús, es apuntarlos a la justicia de Dios. Y eso va a llevar a otros a tener fe. No, y yo con lo que yo he estado sintiendo aún con este pasaje y con esto lo que he estado leyendo, es que nos activemos, que no solo seamos personas calladas y solo creyendo y tenemos, apartadas, porque no es nuestro propósito. El propósito, lo que Dios desea, es que otros sean libres, otros, sean sanos. Dios nos ha sanado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado, pero Dios no desea que se quede allí, sino Dios desea que otros tengan esa libertad, que otros puedan tener eso. Y una forma que yo estaba leyendo en Romanos es esto. La fe revela la justicia de Dios. La justicia de Dios lleva a la fe. Aún como termina, el justo vivirá por medio de la fe. Si queremos llevar a otros a Dios, una de las formas más efectivas es cuando nos activamos con la justicia de Dios. Pero ahí vamos a depender mucho de Dios, de conectar con Dios, y Dios nos va a guiar. Pero otros van a poder conocer a Dios a través de la justicia de Dios, a través de actos de justicia. Cosas que hagamos y que aún estemos luchando, enderezando, que estemos, aún como estaba diciendo, cuando nos lavamos, purificamos, apartamos de todas nuestras fechorías, dejar de hacer el mal, pero aún estamos aprendiendo y estamos activándonos, tomando decisiones justas. Cuando estamos ayudando al oprimido, cuando estamos ayudando a los huérfanos, cuando estamos ayudando a las viudas, cuando nosotros nos activamos en estos actos de justicia, es que va a llevar a otros a conocer a Dios. Muchas veces, como se habla, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y yo aún ahora con lo que he sentido es, ¿qué están hablando tus hechos? Tus actos, ¿qué están diciendo? Porque a veces podemos hablar muy bonito, pero cuando no nos estamos activando, no nos estamos ayudando, no nos estamos activando, a veces nuestras palabras están diciendo una cosa y nuestros hechos, lo que estamos haciendo, dice otra. Lo más hermoso es tu relación con Dios. Pero aún poder llevar y ayudar a otros a entrar en esta relación con Dios. Es de lo mejor que podemos hacer. Yo te animo que no te quedes ahí nada más haciendo, si has creído, no te quedes nada más habiendo creído, sino te animo a que te actives en actos de justicia, que te actives en cosas, porque eso va a llevar a otros a la fe. Y aún, preguntas que luego se me han venido o he escuchado es, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no hay justicia en el mundo? Si tú eres un hijo de Dios, tú eres esa justicia que Dios quiere mandar al mundo para que otros puedan verlo a Él. Porque la justicia de Dios va a llevar a fe. Y aún la fe lleva a actos de justicia. Yo, por lo menos cuando estaba estudiando, leyendo esto, fue un entendimiento que yo estaba recibiendo, es que nosotros, si eres justo, vas a vivir por fe. Si tienes fe, es que te lleva a la justicia. Es un círculo, que te envuelve. Es que tenemos que activarnos en actos de justicia y no solo en palabras. Me gustaría terminar con esto, y aún si tú eres una persona que por primera vez está escuchando esto, Dios desea restaurar esa relación contigo. Dios desea ser tu amigo, de estar contigo. Y para ello lo único que tienes que hacer es confesar que Jesús es tu Señor y creer en tu corazón que Él resucitó de los muertos. Creer que Él puede limpiarte. Como estaba diciendo aquí en Isaías, que Él puede blanquear tu corazón, que puede blanquearte como la lana, que te puede limpiar totalmente de toda maldad, todo pecado. Porque todos hemos fallado. No hay ninguno que haya cumplido. El único que ha cumplido o ha hecho las cosas de forma perfecta fue Jesús. Y por medio de Jesús nosotros podemos ser perfeccionados, ser justos, ser justificados.
pero es solo por Jesús. Entonces, si tú no has recibido a Jesús, te animo, confieses a Jesús como tu Señor y Salvador y creas en tu corazón que Él resucitó, que Él sí puede limpiarte de la maldad, del pecado, puede blanquearte como la lana, que Él resucitó de los muertos. Con eso entras en una relación con Dios. Y para todos aquellos que sí son cristianos, son discípulos, son hijos de Dios, yo te animo que nos activemos en actos de justicia de Dios, porque eso va a ser un ejemplo y va a llevar a otros también a creer. Me gustaría terminar orando y con esto luego vamos a terminar con una canción más. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias porque, tú nos blanqueas, tú limpias nuestro corazón. Y aunque hemos cometido actos de pecado contra ti, contra Dios, pero tú nos limpias. Y Padre, yo te pido que nos ayudes a aprender a hacer el bien. Llévanos a aprender a hacer el bien, a hacer aún actos de justicia tuyas, porque aún eso va a llevar a otros a conocerte a ti. Y Padre, aún yo creo que si somos personas de fe, si creemos en ti, es que va a haber un resultado de actos de justicia. Vamos a vivir por fe. Padre, ayúdanos a entender esto. Y Padre, yo pido para aquellos que quizás han visto esto por primera vez, se han conectado, han escuchado, Padre, yo te pido que aún tú puedas ayudarles a conocerte. Que puedan aún conocerte, aún a través de actos de fe, como dice aquí en esta palabra, pero puedan conocerte y aún puedas tú, y tú, como dices, vas a cambiar sus vidas, vas a renovarlos, vas a limpiarlos. Gracias te doy, Señor. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gracias, Jesús. Somos tus hijos. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy has comprado con tu sangre. Gracias, Jesús, porque tú nos abrazas. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. ¿Por qué no le dices estas palabras? Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Queremos desearte una excelente semana y nos vemos el próximo domingo. Un abrazote, familia.